cambiar desde acá o del control? ¿De acá se puede? Listo, súper. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Quiero agradecer esta invitación que me hiciera el alcalde Enrique Peñalosa, la doctora Dalila Hernández y la doctora Gloria Martínez. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para celebrar esta iniciativa de la alcaldía de repensar una administración pública para una república digital. Y ese es básicamente el tema de mi conferencia: cómo podemos repensar la administración pública dentro de una república de algoritmos. Al respecto quiero ser un poquito… Entonces quiero arrancar con una cita de Stephen Hawking que nos ilustra mucho sobre la inteligencia artificial. Él dice que todo lo que la civilización tiene para ofrecer es producto de la inteligencia humana. El éxito de la creación de la inteligencia artificial será el mayor suceso en la historia de la humanidad. Pero esto hay que ponerlo en contexto porque Stephen Hawking era un humanista y por inteligencia humana él entiende que todo cambio en el mundo exterior tiene que ser entendido a partir de la explicación de cómo funciona la mente humana, de cómo razonamos, de cómo interactuamos con ese mundo exterior. Entonces, por eso la inteligencia artificial, para poder entenderla, tenemos que entender cómo pensamos los abogados y cómo funcionan las autoridades administrativas. La estructura de mi presentación va a ser muy puntual y muy práctica, con un enfoque muy práctico. Les quiero mostrar los pasos prácticos que podría adoptar una administración pública para transformarse digitalmente mediante la adopción o la creación de un expediente administrativo electrónico o digital. Luego, cómo eso podría llevar a la implementación de sistemas de inteligencia artificial para incrementar la eficiencia, la velocidad, la estabilidad, la coherencia de la administración pública. Y por último, cuáles son los retos constitucionales y legales que la implementación de la inteligencia artificial acarrea en nuestro país. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo la tecnología nos puede ayudar a mejorar la administración pública en términos cuantitativos, y esto es muy importante, porque si uno le quita la parte cuantitativa es pura carreta o retórica, pues cualquier cosa que hagamos va a mejorar la administración pública. Pero para poder saber hacia dónde vamos tenemos que saber dónde estamos, y por eso es necesario poder cuantificar en términos empíricos dónde se encuentra la administración pública hoy, en términos de velocidad, estabilidad, coherencia, precisión, eficiencia. Entonces, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué exactamente queremos mejorar de la administración? Entonces, un ejemplo, queremos mejorar simplemente su velocidad. Queremos pasar de 6 meses a una semana en la gestión de un determinado procedimiento administrativo o contractual. ¿Y cuáles serían los primeros pasos que a mi juicio se podrían seguir para esa transformación digital de la administración? Ojo, debo hacer una aclaración: la transformación digital es un concepto mucho más complejo que implica digitalización, estructuración de datos, estandarización, que implica modificar flujos de trabajo. Aquí lo quiero enfocar mucho es a cómo la transformación digital está estrechamente ligada con la inteligencia artificial. Y para eso lo primero que necesitamos es una organización administrativa con voluntad política, que es justamente lo que tiene hoy en día el Distrito de Bogotá. Tiene una organización que quiere mejorar la administración pública en términos empíricamente verificables y tiene la voluntad política de tomar ese paso hacia la digitalización o la transformación de la administración pública. Pero esa organización administrativa requiere algunas cosas más que organización y voluntad política, requiere hechos concretos, requiere la vinculación de personas con el conocimiento sobre estos temas, requiere también crear o dotar a ciertos funcionarios con la autonomía necesaria para tomar decisiones técnicas, porque es que no todo es jurídico. Entonces necesitamos arrancar con esa organización administrativa, con esa estructuración. En ese punto yo celebro la iniciativa de la Alcaldía de Bogotá de tener una división de política digital, porque esa es justamente la organización que está encargada de liderar estos procesos. El segundo paso en ese proceso es diseñar la arquitectura digital. Entonces, hoy en día las administraciones públicas tienen una existencia física, tienen sus funcionarios, tienen sus edificios, pero si queremos que la administración se transforme digitalmente, tenemos que pensar en la infraestructura digital de esa administración pública. Y tenemos que pensar que esa infraestructura digital tiene que ser coherente. Por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, con muchísimas entidades, pues tiene que ser capaz de ser interoperativa, de ser coherente, de ser estable, de ser eficiente. Entonces ahí tiene, ¿y de qué servicios exactamente quiero hacer?
desde la implementación de un simple expediente digital administrativo o electrónico, o hasta la aplicación de inteligencia artificial para resolver cuál es la mejor manera de gestionar la estrategia jurídica del distrito en un aspecto determinado. Pero tenemos que saber exactamente qué necesitamos y qué arquitectura es la que requerimos para eso. Luego tenemos que empezar a cerrar, a enfocar esos esfuerzos. Y lo primero que tenemos que definir es un mecanismo o metodología estándar u homogéneo para la recolección de datos. Tenemos que empezar a recolectar esos datos de manera estructurada, de manera organizada, que tengamos fácil acceso a ellos. Desde mi experiencia, uno de los mayores retos de la administración pública y su transformación digital es justamente la estructuración de los datos. Cuando uno tiene la oportunidad de ir a una entidad pública a estructurar un proyecto, por ejemplo, de inteligencia artificial, lo primero que uno encuentra es que las bases de datos no tienen la mejor calidad o la calidad que uno necesita para ello, o simplemente no son homogéneas. Entonces, por ejemplo, queremos combinar bases de datos de diferentes autoridades administrativas del distrito. Pues el primer obstáculo, no en el distrito, en otros órdenes, en orden nacional, mi experiencia ha sido que cada entidad pública tiene una metodología distinta para recolectar sus datos y llevar sus bases de datos. Eso hace que sea muy complicado poder tener una estructura de datos y poder empezar a explotar esos datos con inteligencia artificial. Entonces lo primero que se debe hacer es estructurar, definir una metodología homogénea, estandarizada para la recolección de esos datos. A eso se refiere el COMPES de Big Data, que fue recientemente aprobado en el mes de abril. Simplemente sugiere que es una política del gobierno nacional a través del concurso como de 7 entidades nacionales definir esa política, pero yo creo que por temas de autonomía territorial, y a eso me voy a referir más adelante, y de acuerdo con el principio de autoorganización, las autoridades administrativas locales tienen la potestad de definir esa nomenclatura, obviamente respetando los lineamientos generales que dé la nación para ello. Y luego, ¿cómo vamos a concretar todos esos esfuerzos? Entonces necesitamos que los datos estén estructurados, que estén estandarizados, que sean abiertos. Pues la mejor manera de estructurar esa forma de recoger los datos y de organizarlos es con un expediente administrativo digital. Y eso sí que es importante, porque no podemos tener iniciativas o plataformas digitales regadas por todas partes recogiendo datos de distinta forma. Lo ideal sería que, por ejemplo, en una autoridad territorial se creara un expediente digital para todas las entidades públicas que tienen que interactuar dentro de esa jurisdicción. De esa manera se aseguraría la interoperatividad de los datos, su estandarización, su homogenización, es decir, no tendríamos esos problemas que tenemos hoy en día al momento de cruzar y de combinar esas bases de datos. Ya me voy a referir un poco más adelante sobre el expediente administrativo digital. Pero por ahora lo importante es decir que ya se encuentra plenamente regulado en Colombia. Desde la Ley 1437 de 2011 existe el mandato legislativo para que las autoridades administrativas gestionen todos los procedimientos administrativos de manera electrónica. Y de manera electrónica no es simplemente tener un Orfeo o no es simplemente tener un software de gestión documental. Es tener un software que vaya mucho más allá de eso. Es un software que piense, que lo podamos programar para hacer diferentes tareas. El CEPACA no se quedó solamente en el procedimiento administrativo, sino que el CEPACA en su artículo 57 habla de un acto administrativo electrónico. Y el acto administrativo electrónico no es simplemente firmarlo, escanearlo en PDF y subirlo a una página web. El acto administrativo electrónico significa producir un acto administrativo digital, que ya se encuentre en un formato específico que le permita a la administración llevar una base de datos organizada de lo que han sido los actos administrativos que ha adoptado. Y para eso se tiene que leer en conjunto con el principio de neutralidad tecnológica, es decir, está en la Ley 1341 de 2009. En Colombia se puede utilizar cualquier tecnología, inteligencia artificial, blockchain, machine learning, que sea apropiada para gestionar la competencia específica que nos interesa. Entonces, una vez, y ojo que esto es muy importante, una vez que tenemos un expediente administrativo, hemos decidido cómo vamos a recoger la información, cómo la vamos a organizar, cómo la vamos a estructurar, no debemos parar ahí, sino que tenemos que pensar en el futuro. Y tenemos que pensar qué puedo hacer yo con los datos con inteligencia artificial. Y de ahí la necesidad que el diseño de ese expediente administrativo digital se haga pensando justamente en inteligencia artificial. No sirve, si hoy diseñamos un expediente administrativo digital que gestiona electrónicamente documentos, que los organiza, que es maravilloso, pero que luego dentro de 5 años, cuando la inteligencia artificial sea aún más barata de lo que se está convirtiendo hoy en día,
y contratemos a una empresa para que nos haga analítica, lo primero que nos digan es: sus datos no están estructurados de tal forma que yo los pueda aprovechar. Entonces es esencial desde el día número 1 definir que ese expediente digital administrativo debe estar en conexión, debe ser consecuente con esa futura iniciativa de inteligencia artificial. Y una vez que tenemos un expediente administrativo electrónico, ya podemos pensar en inteligencia artificial. Antes es imposible. Si no tenemos los datos organizados, estructurados, estandarizados, es simplemente imposible pensar en inteligencia artificial. Bueno, una cosa que se me escapaba aquí y me devuelvo en cuanto a arquitectura es también la arquitectura tecnológica. Vamos a tener servidores, tendremos computación en la nube, habrá nube híbrida. ¿Qué tanto poder computacional necesitamos de máquina para mover estos sistemas? Entonces, si es una inteligencia artificial que necesita un poder computacional enorme, entonces las decisiones que se deberán tomar es: necesitamos construir un data center del distrito o de la nación, pues o lo podremos hacer lo mismo con la nube, con todas las ventajas que tiene la nube sobre las prestaciones que tiene para la operación de este tipo de tecnología. Entonces es pensar ese expediente, es estructurarlo pensando en el futuro, pensando en la inteligencia artificial. Y una vez que tenemos ese expediente, ya podemos empezar a estructurar nuestro proyecto de inteligencia artificial. Y eso también tiene unos pasos que a mi juicio son muy puntuales y muy específicos. Lo primero que tiene que hacer una autoridad administrativa que desea aplicar inteligencia artificial o machine learning es, a mi juicio, identificar una competencia en la que la inteligencia artificial pueda colaborar. Es decir, no podemos pensar que la inteligencia artificial nos va a resolver toda la congestión judicial, simplemente preguntándole, diciendo: inteligencia artificial, resuelva la mora judicial. Es imposible la congestión judicial. O no podemos pensar que de plano la inteligencia artificial va a resolver todos los problemas de eficiencia que pueden existir al interior de una autoridad administrativa, sino que yo tengo que ser capaz de identificar una competencia, la más sencilla de todas, individualizarla, y tenemos que ser capaz de cuantificarla. ¿Y eso cómo se hace? Normalmente con encuestas, preguntando a los funcionarios: oiga, ¿cuál es la tarea de su día a día que más le quita tiempo? Por ejemplo, queremos mejorar la eficiencia o la velocidad de la administración pública. Entonces, preguntarle a los funcionarios: oiga, ¿cuál es la tarea de su día a día que más lo desgasta usted en términos, por ejemplo, procedimentales, en términos de trámites? ¿Qué es lo que más lo desgasta usted? O, por ejemplo, en términos ya de razonamiento legal, ¿cuánto se demora usted buscando los antecedentes jurisprudenciales para proyectar un concepto? Entonces, ojo, no estoy diciendo que la inteligencia artificial va a decidir por ustedes, sino que ustedes van a tener una máquina que les va a ayudar a buscar los precedentes que resultan aplicables o apropiados para el caso que ustedes quieren decidir. Eso les ayuda con velocidad y les ayuda con coherencia, porque así pueden garantizar que todas las autoridades del distrito están en la misma página en lo que se refiere a la aplicación de la ley. ¿Y cómo identificamos la competencia de los abogados? Y esto es muy importante. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si las máquinas pueden pensar como los humanos. Fue una pregunta que se hizo Alan Turing hace algunos años, y es una pregunta que responderá el doctor Daniel Aranqui en su conferencia. Al respecto les puedo adelantar: sí y no. Depende del nivel y de la profundidad de la inteligencia artificial que tengamos, depende de su complejidad técnica. Pero ¿de qué se trata la inteligencia artificial? No se trata simplemente de jugar con modelos estadísticos o con predicciones, sino que un buen proyecto de inteligencia artificial tiene que partir de entender cómo se está estructurado el razonamiento legal, cómo pensamos los abogados. En la medida en que la labor de la inteligencia